La confesión es una disciplina muy difícil para muchos de los cristianos y para muchas iglesias, porque creen que en las iglesias solo se encuentra gente santa. Nos sentimos solos, desamparados, nos sentimos aislados y solos en nuestro pecado. No seríamos capaces jamás de decirle a alguien más que cometimos un pecado y practicamos una vida de mentiras e hipocresía, porque así te hace sentir el diablo y el pecado, te hace sentir sucio, solo, deprimido. El único que puede traer paz, amor y gozo a nuestra vida sin importar el tamaño es Jesucristo. Fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y si trae su Biblia, abra su Biblia en Mateo 18, 21 al 22. Santo Jesús. Y si no trae una Biblia, la puede leer en la pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El tema de hoy es la disciplina de la confesión. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema nuevamente? Pero dígalo más fuerte: la disciplina de la confesión. Vamos a contar, vamos a decirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. En el corazón de Dios hay un deseo de perdonar y dar. Por esta causa, Él puso en movimiento todo el proceso redentor que culminó en la cruz y fue confirmado en la resurrección. La noción general de lo que Jesús hizo en la cruz es más o menos como sigue. Las personas eran tan malvadas, tan pecadoras, llevaban caminos desordenados, pensamientos desordenados, y Dios no los quería perdonar. No sé cuántos de ustedes han leído sobre la historia de Noé. Dios destruyó a las personas con un diluvio, porque eran tan pecadoras que Él no las quería perdonar. Y solo decidió salvar a Noé y su familia porque ellos eran los únicos que estaban rectos en el camino del Señor. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Cuando ellos estaban pecando y no querían cambiar, ¿qué hizo Dios? Los destruyó, pero salvó a Lot y su familia. Gloria a Dios. Y es lo mismo que pasó. Jesús hizo el sacrificio por nosotros, porque Dios no estaba dispuesto a perdonarnos a menos que alguien se sacrificara por todos los pecados de toda la humanidad. Y ese alguien tenía que ser alguien grande, y fue Jesús. Las personas eran tan perversas y bajas, y Dios se airó tanto, pero Jesús dio su vida por nosotros, y nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que llevó a Jesús a la cruz fue el amor a nosotros y no la ira. El Gólgota fue un resultado del gran deseo que Dios tenía de perdonar, no de su renuencia. Jesús se encargó de absorber realmente mediante el sufrimiento vicario todo el mal de la humanidad y así sanarlo, perdonarlo y redimirlo. Esa fue la razón por la que podemos leer en Mateo 27, 32 al 34. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado,
no quiso beberlo. ¿Qué le dieron a beber? Vinagre mezclado con hiel. Eso era un calmante que le daban a los que crucificaban, porque ese era como algo que les calmaba el dolor. Y Jesús, después de haberlo probado, lo rechazó, porque él quería estar consciente con todas sus facultades para la obra más grande de la redención. De una manera profunda y misteriosa, él se estaba preparando para entrar en el inconsciente colectivo de la raza humana. Puesto que Jesús vive en la eternidad ahora, esto no solo fue para aquellos que vivían en aquel tiempo, sino que él estaba cargando con todos los pecados del pasado, de su presente y del futuro. Esta fue su obra más sublime y más santa, la obra que hace posible la confesión y el perdón de pecados. Vamos a leer Marcos 15:34. Si tiene su Biblia, puede abrir su Biblia o puede leerlo en la pantalla. Marcos 15:34. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece que muchos piensan que cuando Jesús dijo estas palabras fue un momento de debilidad. Y muchos dicen que Dios abandonó a su Hijo. Y si lo abandonó a Él, ¿cómo no nos puede abandonar a nosotros? Pero en realidad eso no fue lo que pasó. Ese no fue un momento de debilidad de ninguna manera. Ese fue el mayor triunfo de Jesús, quien había andado en constante comunión con el Padre. Ahora se identificaba completamente con la raza humana, que se convirtió en una real encarnación del pecado, tal como lo escribió Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, aquí está hablando sobre Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús logró tomar en sí mismo todos los tenebrosos poderes de este presente siglo y derrotó a cada uno de ellos por medio de la luz de su presencia. Él logró una identificación tan completa con el pecado de la raza que se sintió abandonado por Dios, y solo de esa manera pudo redimirnos de nuestros pecados. Habiendo realizado esa que era la mayor de todas sus obras, Jesús se tranquilizó diciendo: consumado es. Dijo, es decir, esta obra de redención se había terminado. Pudo sentir que las últimas escorias de la desdicha de la humanidad pasaban a través suyo para estar bajo el cuidado del Padre. Consumado es, la tarea ha terminado. Poco después sintió la libertad de entregar su espíritu al Padre. Este proceso de redención es un gran misterio escondido en el corazón de Dios. Pero yo sé en mi corazón que esto es verdadero, no solo porque lo he visto en mi vida, sino que lo he visto en vida de otros. Gloria a Dios. Y porque la Biblia lo dice. Sus efectos en la vida de muchas personas, entre las cuales estoy yo misma. Basados en él podemos saber que la confesión y el perdón son realidades que transforman nuestras vidas. Sin la cruz, la disciplina de la confesión solo sería una terapia psicológica, pero es mucho más que eso. Envuelve un cambio objetivo en nuestra relación con Dios y un cambio subjetivo en nosotros. Es un medio de sanidad y transformación para nuestro espíritu interno. Pero yo pensé, podría decir usted ahora, que eso de confesarse era entre Dios y yo. Pensé que eso de la redención ya lo tenía yo porque Jesús murió en la cruz por mí. Esa fue una gracia que se le dio a usted, y así es, pero la salvación tal como la Biblia la presenta no solo indica quién irá al cielo y quién llegará a ser cristiano, sino que se refiere a mucho más. Pablo dijo a las personas convertidas en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La disciplina de la confesión también puede ayudar al creyente a crecer hasta que se conforme a Cristo, como podemos leer en Efesios 4:13, hasta que llegue a ser una humanidad perfecta. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿es la confesión una gracia en vez de ser una disciplina? Es una gracia y una disciplina. A menos que Dios dé la gracia, no se puede hacer ninguna confesión genuina. Pero también es una disciplina porque hay cosas que tenemos que hacer. Es un curso de acción que nosotros escogemos. Y usted dirá, ¿por qué se incluye la confesión en las disciplinas colectivas? Yo pensé que lo de confesarse era entre Dios y yo. Voy, oro y me confieso ante Dios, le digo mis pecados. Y ciertamente así es, pero hay que responder nuevamente que la confesión no es exclusivamente lo uno o lo otro, sino tanto lo uno como lo otro. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a leer todos juntos. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vamos a leer también Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí no dice que solo le confiese sus pecados a Dios, sino que dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ir a nuestro hermano y confesarle lo que hemos hecho. Las dos enseñanzas se hallan en la Escritura y ninguna necesita excluir a la otra. La confesión es una disciplina muy difícil para muchos de los cristianos y para muchas iglesias, porque creen que en las iglesias solo se encuentra gente santa, gente que ya va directo al cielo, y por eso muchas veces nos sentimos solos, desamparados, porque consideramos que la comunidad cristiana es una confraternidad de santos, en vez de considerarla como una confraternidad de pecadores. Llegamos a pensar que todos los demás han avanzado tanto en la santidad, que si Dios viniera en ese mismo instante, se lo lleva y a nosotros nos deja. Y nos sentimos aislados y solos en nuestro pecado. No seríamos capaces jamás de decirle a alguien más que cometimos un pecado. Imaginamos que somos los únicos que no hemos entrado en la autopista que nos lleva al cielo. Por tanto, nos escondemos los unos de los otros y practicamos una vida de mentiras e hipocresía. Como dice un dicho secular, piensa que ya se le pasó el tren. Nos sentimos estancados, atrapados, sucios, deprimidos, desesperados. Sentimos que nadie nos va a poder comprender si le explicamos. Y quisiéramos algo que nos quite ese sentimiento de pecado, porque así te hace sentir el diablo y el pecado. Te hace sentir sucio, solo, deprimido. Y por eso tratamos de ocultar ese pecado con otro pecado y otro pecado. Y ese pecado te lleva a otro pecado hasta que el diablo te hunde en un hoyo donde nadie te puede sacar. Llegamos a tal punto que el pecado se vuelve normal para nosotros. Y vivimos el pecado diario. Y sentimos que es parte de nosotros y sentimos que está bien. Pero el diablo es lo que te hace pensar que el pecado es parte de tu vida, y así te atrapa, te quiere tener deprimido, solo, desesperado, con pensamientos de suicidio. Pero el único que puede traer paz, amor y gozo a nuestra vida, sin importar el tamaño, es Jesucristo. Y si nosotros sabemos que el pueblo de Dios en primer lugar es una confraternidad de pecadores, quedaremos
en total libertad para oír el llamado incondicional del amor de Dios y para confesarnos a nosotros, unos a los otros, abiertamente, nuestra necesidad ante nuestros hermanos en Cristo. Cuando nosotros entendamos que la iglesia son gente que viene, son gente pecadora, entonces el temor de confesar se irá de nosotros. Porque como dice la Biblia, los enfermos son los que necesitan a los doctores, no los sanos. Y nosotros somos esos enfermos que necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Señor, aleluya. El temor y el orgullo que se nos pegan como garrapatas también se pegan a los demás. Como usted no confiesa, el otro hermano también piensa que usted ya va en una santidad tan grande y no se anima a confesar. Y el otro que tal vez quiere confesar también no se anima porque cree que estos dos ya van en una santidad tan alta. Pero nosotros debemos de entender que todos y cada uno de nosotros somos pecadores en conjunto. No hay nadie perfecto, nadie, porque la Biblia lo dice, el único perfecto es Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero que usted entienda, porque cada vez que yo me arrodillo, yo le digo a Dios, Dios, no permitas que esta iglesia sea como las demás. Van, cantan, oran, se suben al altar y hasta profetizan, hablan en lenguas, pero nunca son capaces de confesar su pecado. Y eso es vivir una vida de hipocresía. Gloria a Dios. Yo quiero que esta iglesia sea diferente, le digo a Dios. Una iglesia que sea redimida por ti. Una iglesia que se abra tan completamente a ti que cuando hablen contigo sea como si están hablando con un amigo. Y que no te tengan miedo. Dios, aleluya. Y ese es mi anhelo para esta iglesia. Gloria a Dios. A los seguidores de Jesucristo se nos ha dado la autoridad para recibir la confesión del pecado y para perdonarlo en su nombre. Juan 20:23. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En otras palabras dice: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se lo perdonen, no les serán perdonados. Qué maravilloso privilegio que nos ha dado Dios. Que si dice que si tú perdonas a tu hermano, Él también te perdona. Pero si tú no lo perdonas, tampoco Él te perdona. Y muchas veces nosotros huimos de este ministerio de vida, que si nuestro hermano nos ofende, guardamos ese rencor por años. Y pasan años y años y nunca queremos perdonar. Y eso va creciendo en nosotros como un cáncer, hasta el punto que nos mata. He conocido muchas personas que hasta han recibido enfermedades por no perdonar. Y se enferman y nunca perdonan. Amén. Y buscan y oran y ayunan. Y le dicen: Dios, ¿por qué no me sanas? He ayunado, he orado, te he buscado. Aleluya. Pero no quiere perdonar. Y muchas veces no es el ayuno el que necesitamos. Muchas veces no es tanta oración la que necesitamos, sino que es solo el hecho de que perdones a tu hermano. Amén, aleluya. Dele palmas al Espíritu Santo. Gloria a Dios. El no perdonar va creciendo como nosotros, va creciendo en nosotros como un cáncer, hasta que nos mata. Mi papi siempre cuenta una historia que dice que había una señora que estaba a punto de morir y su hijo vino en su lecho de muerte y le dijo: perdóname. Y la madre, ¿qué respondió? Te perdono de labios, pero no de corazón. ¿Usted cree que esa persona se fue al cielo? No se fue al cielo, porque ella no quiso perdonar. Dios tampoco la perdona. Y si tú no perdonas a tu prójimo, también Dios no te va a perdonar. Aunque cantes, aunque ores, aunque ayunes, Dios no te perdonará. Aleluya.
en su nombre. Él guarda el secreto de la confesión como lo guarda Dios. Cuando nosotros acudimos a nuestro hermano para confesar, es como que acudimos a Dios. El individuo que ha experimentado a través de la confesión privada el perdón y la liberación de los persistentes hábitos del pecado, tiene que regocijarse en el Señor, porque no muchas personas tienen esa experiencia. Muchas personas van, oran y le dicen: Señor, hice este pecado, pero hoy vengo delante de ti arrepentida, pidiéndote perdón. ¿Y qué? Luego se levanta a orar y no siente el perdón, sigue sintiendo el mismo pecado. Sin embargo, hay otras personas que cuando se oran, que cuando se inclinan y oran una oración de 1 minuto, 2 minutos, ellos pueden sentir la liberación y el perdón que Dios les da. Amén. Pero hay personas que no pueden. Hemos orado, hemos implorado, y aunque tenemos la esperanza de que hemos sido perdonados, no experimentamos la liberación. Y entonces entra el diablo con la duda y nos desesperamos por la confesión y pensamos que Dios no nos perdona porque no se nos va ese sentimiento. Hemos temido que tal vez hayamos hecho esa oración, esa confesión solo a nosotros mismos y que Dios no nos escuchó. Las persistentes aflicciones y heridas del pasado no han sido curadas, y entonces nos tratamos de convencer a nosotros que Dios solo perdona el pecado, pero no los quita del corazón. Pero en lo profundo de nosotros sabemos que tiene que haber algo más. Hay personas que nos han dicho que recibamos el perdón por la fe y que no consideremos a Dios como un mentiroso. Y como no queremos llamar a Dios un mentiroso, hacemos lo mejor posible para aceptarlo por fe. Y pedimos perdón, y perdón, y perdón, y perdón, y tratamos de convencernos a nosotros mismos que Dios nos perdonó. Y como no queremos hacer llamar a Dios mentiroso, solo nos convencemos y nos convencemos, pero ese pecado sigue ahí en nuestro corazón. Gloria a Dios. Con el tiempo comenzamos a creer que el perdón solo es un boleto para ir al cielo y que no tiene ningún efecto sobre nuestra vida ahora, o que no somos dignos de la gracia perdonadora de Dios. Los que de algún modo nos identificamos con estas palabras podemos tener regocijo en nuestro corazón, porque no hemos agotado nuestros recursos ni la gracia de Dios cuando hemos probado la confesión privada. Dios nos ha mandado a nuestros hermanos en Cristo para que tomen el lugar de Cristo y hagan que la presencia y el perdón de Dios se vuelvan reales para nosotros. La Escritura nos enseña que todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Dios nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. El libro de los Hebreos aclara que Jesús es el sacrificio final y suficiente, pero Él nos dejó a nosotros su sacerdocio, el ministerio de hacer que ese sacrificio sea real en el corazón y en la vida de otros seres humanos. El hombre que confiesa sus pecados en la presencia de un hermano sabe que ya no está solo consigo mismo. Experimenta la presencia de Dios en la realidad de otra persona. Cuando nosotros acudimos a un hermano y le decimos: oiga, ¿será que nos podemos reunir? Quiero confesar algo que he hecho. Entonces nosotros somos liberados. ¿Por qué somos liberados? Porque si tú vienes y te rodillas ahí en el altar por 5 horas y le dices: Dios, he pecado, y le dices cada uno de tus pecados, parándote de ahí, te aseguro 100% que vas a ir y vas a pecar otra vez. Y ese pecado que le viniste a decir a Dios con lágrimas, lo vas a ir y lo vas a hacer otra vez. ¿Por qué? Porque sientes que Dios no está contigo, porque no sentiste la liberación de ese pecado.
Por eso es muy necesario esto de que nosotros nos confesemos los unos a los otros, porque cuando tú le confieses a tu hermano, pequé, hice esto, ya no lo vas a volver a hacer, porque se lo confesaste y Dios usó a esa persona en representación de él. Amén. Gloria a Dios. Mientras nosotros estemos por nuestra propia cuenta en la confesión de nuestros pecados, todo permanece en la oscuridad. Pero en la presencia de otro hermano, el pecado tiene que salir a la luz. El pecado tiene que salir de ti. El pecado tiene que huir de tu vida. El pecado tiene que salir de ti y el diablo tiene que salir huyendo. A la forma estilizada de este medio de ayuda se le ha dado el nombre de confesión o sacramento de la penitencia. Aunque muchos, entre los cuales me incluyo, nos sentiríamos sumamente incómodos con esta forma de confesión, tiene ciertas ventajas. Yo no sé si se acuerda que al principio de que empezáramos a predicar se les dijo que trajeran una libreta o una hoja. Y si alguien está apuntando, puede apuntar esto, que esta confesión tiene ciertas ventajas. En primer lugar, la manera formalizada de la confesión impresa no permite ninguna excusa ni circunstancia atenuantes. El individuo tiene que confesar que ha pecado y que ha sido su propio error. Muchas veces nosotros tratamos de culpar a la gente diciendo: es que yo pequé por culpa de mi esposo, como hizo Adán. Cuando pecó, ¿qué hizo? Fue culpa de la mujer. ¿Y la mujer qué dijo? Fue culpa de la serpiente. Cuando nosotros vamos a confesarnos, tenemos que aceptar que fue nuestro error. No importa si él fue el que te hizo pecar. ¿Quién aceptó el pecado? Fuiste tú. Amén. Y nosotros tenemos que hacernos responsables por esos pecados. No tenemos que responsabilizar a la gente. Nosotros fuimos el que aceptaba el pecado, el que le abrió la puerta al diablo para que entrara en nuestro corazón, y debemos de aceptar ese error para poder sanar. Aleluya. No se acepta ningún error de criterio, ni hay lugar para echar la culpa a la etapa de crecimiento, ni a la familia, ni a los vecinos malos. Esta es una terapia de la realidad de la mejor clase, puesto que nosotros somos muy inclinados a siempre echarle la culpa a otro. Una segunda ventaja de esta confesión es que se espera la palabra de perdón y se da la absolución. Realmente se expresa en voz alta la palabra de la Escritura o alguna palabra similar a 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, vamos a leer todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero que lo lean solo ustedes una vez más en voz alta. Si confesamos nuestros pecados, entonces cuando nosotros vamos y confesamos, se nos va a decir alguna palabra similar a esta. Y entonces nuestro hermano nos dirá con claras palabras autorizadas que usted está totalmente perdonado y libre de sus pecados. La seguridad del perdón se sella al Espíritu cuando es expresada por un hermano en el nombre de Cristo. Hay una tercera ventaja en la confesión institucionalizada, a saber, la penitencia. Si la penitencia se considera como un modo para ganar el perdón, entonces es peligrosa. Si usted va a confesarle a su hermano solo porque piensa que con eso se va a ir al cielo, eso es peligroso, porque nosotros no debemos de confesar como ya confesé, entonces ya es directo que me voy a ir al cielo. Tenemos que confesar porque le hemos pecado a Dios, le hemos fallado y estamos arrepentidos. Por eso debemos de confesar, no como un boleto para ir al cielo. gloria a Dios. Hoy tomamos con demasiada liviandad nuestras ofensas al amor de Dios. Si solo tuviéramos un vestigio del sentido de repugnancia que Dios siente hacia el pecado, eso nos movería a una vida más santa.
Dios nos ruega en Jeremías 44:4. Vamos a leer todos juntos. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. El propósito de la penitencia es el de ayudar a que nos movamos hacia un sentido más profundo de la pecaminosidad de nuestros actos. Estas cosas, por supuesto, pueden lograrse sin una confesión formalizada. De hecho, cuando comprendemos lo que somos, es un enorme avance considerar la confesión como una propiedad común del pueblo de Dios. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto, dirá usted? Esto de la confesión. Y tal vez unos testimonios le ayuden. Ahora le voy a contar el testimonio de un pastor. Este pastor, aunque había leído la Biblia y tenía su propia iglesia, acababa de empezar su propia iglesia, él cantaba, oraba y podía experimentar todos los dones espirituales. Usted puede nombrarlos y yo le puedo asegurar que ese pastor las tenía. Pero él nunca había experimentado la confesión. Él no dio el difícil paso de exponer su vida interior a otro a causa de que se sentía sucio, que sentía sobre él una pesada carga, o que tuviera un sentimiento de haber pecado. Él no sentía que había nada malo en él, ni en lo más mínimo. Pero él lo que anhelaba era poder hacer más para la obra de Dios. Y él se sintió muchas veces inadecuado para la obra de Dios y sintió que como que no era lo suficiente para Dios. Entonces él empezó a pensar que tenía que haber más recursos espirituales que los que él ya había experimentado. Luego él, entonces, de tanto meditar, oró y dijo: Señor, ¿hay algo más que quieres introducir a mi vida? Yo quiero ser vencido y dominado por ti. Si hay algo en mi vida, cualquier obstáculo para el fluir de tu poder, indícamelo. ¿Y qué hizo Dios? Se lo indicó, no mediante una voz audible, ni siquiera mediante una voz humana. No vino un profeta y le dijo: esto es lo que estás haciendo. No, él simplemente agarró una hoja de papel, agarró un lápiz y en su altar de oración se inclinó y le dijo: Señor, cualquier pecado que yo haya cometido, revélamelo. Pero dividió su vida en 3 etapas. La primera fue la niñez, la segunda etapa, la adolescencia, y la tercera etapa, su vida de adulto. Así lo dividió en 3 días. Entonces el primer día fue con su papel y su lápiz, se arrodilló a orar, y entonces empezó a orar por su vida de niño, por su niñez, y se inclinó a orar, y luego se quedaba en silencio, y todo lo que le viniera a la mente, él lo escribía. No estaba forzándose él a: ¿qué pecado cometí de niño? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? No, sino que Dios se lo iba revelando y se lo iba poniendo en la mente, y él lo iba escribiendo. Lo mismo hizo con su vida de joven y lo mismo en su vida de adulto. Y al tercer día él llamó a un hermano y le dijo que se quería reunir con él. Y entonces fue con el hermano y llevó el papel, y se sentaron los dos en completo silencio, y le dijo cada una de las cosas que él había cometido, que había pecado, desde su vida de niño hasta su vida de adulto. Y entonces, cuando terminó, esperaron en completo silencio los dos. Y después de haber esperado en completo silencio, empezó y agarró su hoja y lo estaba metiendo otra vez a su bolsa.
En ese momento el hermano vino, le agarró la hoja de papel y lo hizo trizas, lo hizo pedazos y lo botó en el basurero. En ese momento cuenta el pastor que sintió una liberación poderosa, porque esa expresión no verbal fue tan poderosa que lo acompaña hasta el día de hoy. Aleluya. Después de eso, él se levantó, el amigo al que le estaba confesando, el hermano, y le puso las manos y empezó a orar por él y le declaró que había sido perdonado en el nombre de Jesús. Y cuenta el pastor que esa oración fue una oración que lo acompaña hasta el día de hoy. El poder de esa oración lo acompaña hasta el día de hoy que él pastorea. Pero durante ese testimonio que les he contado, después de que sucedió eso, de que él confesó, pasó algo increíble, pasó algo maravilloso. Y es que después que terminaron de orar, el hermano a quien este pastor le había confesado los pecados, no había sido capaz de revelar otro pecado que él tenía. Y era un pecado tan grande que él no era capaz de confesarlo y estaba atrapado en ese pecado. Hasta que este pastor se lo dijo. Entonces él confesó su pecado al pastor también. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? El amor engendra gozo. El gozo engendra gozo, el amor engendra amor y la libertad engendra libertad. Gloria a Dios. También otro testimonio personal que le quiero contar es sobre cómo trabaja el diablo cuando uno no quiere confesar, no quiere aceptar su error y no quiere perdonar. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes vieron que subí un tutorial esta semana sobre una terminación. ¿Cuántos la vieron? ¿Pueden levantar su mano? ¿Cuántos vieron que subí un video sobre un tutorial? Nadie, hermanos. ¿Cuántos vieron que subí un video sobre una terminación? Bueno, subí una terminación ahí y si usted después va y lo mira, es una terminación que nosotros estábamos ensayando un día sábado, porque los sábados ensayamos con el grupo. Entonces ese sábado nosotros decidimos ensayar y Luis dijo, mi hermano, saquemos esta terminación, dijo. Entonces yo le dije, ok, la vamos a sacar. Y empezamos a tocarla. La tocamos como 3 veces, 2 veces, cuando de repente Luis me dice, creo que vas fuera del tiempo. Escuchemos cómo lo hacen, dijo. Y entonces agarró el celular y lo puso. Y yo le dije, no, esta es la manera en que yo la aprendí. Y así la hemos tocado, porque en realidad así la habíamos tocado, porque yo no la había aprendido de otra manera. Yo la saqué de un saxofón, entonces así la aprendí. Y por eso yo andaba encerrada ahí. No, así la vamos a hacer, así. Y se hizo grande el pleito, que yo mejor me fui a encerrar al cuarto. Así, me salí del ensayo, me fui a encerrar y ya no quise salir. Entonces se terminó el ensayo. Y mientras yo estaba adentro, ese día no había nadie, porque todos se habían ido, solo estábamos yo y mi hermano Luis. Entonces, mientras yo estaba adentro, estaba pensando y dije, creo que no soy lo suficientemente buena para estar en el grupo. Mejor le voy a decir a mis padres que me voy a salir y que miren cómo hacen, porque así me voy a salir y ya, por ese pequeño incidente que tuvimos. Entonces, cuando vinieron mis padres, así yo ya lo tenía decidido. Yo ya tenía decidido que el domingo no iba a tocar y que así ya no iba a tocar. Y dije, de todos modos voy a estar sentada abajo y voy a adorar a Dios de ahí abajo. Y no tiene nada de malo porque voy a seguir adorando. Entonces vinieron mis padres, ya les conté sobre lo que había pasado. Y les dije lo que había pasado y les dije, creo que ya no voy a seguir en el grupo porque no quiero soportar más incidentes como esto.
Mira hasta dónde me estaba llevando el adversario, porque no creo que esos pensamientos hayan venido de Dios. Y después que llegó mi familia, entonces le dije lo que habíamos pasado, y ellos con sabiduría, como siempre lo hacen, me escucharon a mí y a mi hermano, escucharon lo que había pasado, nuestras versiones, y después dijeron: ¿se quieren perdonar? ¿Se quieren perdonar? Y entonces nos trajeron aquí, porque ese día estábamos en la iglesia, nos trajeron acá. Y yo no pude soportar más y caí de rodillas en lágrimas y le dije a mi hermano: perdóname, fallé y no quise reconocer mi error. Quizás tú tenías la razón, que yo me estaba saliendo fuera del tiempo, pero perdóname. Y empecé a derramar mis lágrimas. Después de que le pedí perdón, él me pidió perdón también. Nos perdonamos. Santo Jesús. Después de eso, él confesó también que estaba pasando luchas por el grupo. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esto nuevamente? Que la libertad engendra libertad. Sí, Señor, aleluya. Porque yo le pedí perdón y confesé, él también pudo confesar que estaba pasando luchas en el grupo. Y si ese día tal vez no nos hubiéramos perdonado, quizás yo y Luis ya no estuviéramos en el grupo. Porque yo pasé esa lucha mientras él estaba pasando otra lucha también. Dele palmas al Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nos confesemos, para que seamos liberados. Ahora le voy a dar unos consejos para hacer la confesión. Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19 dice, vamos a leer todos juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No solo es cierto que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, sino que se nos capacita para hacer la confesión solo y especialmente porque Él nos amó primero. Las evidencias de la misericordia y de la gracia de Dios producen la chispa de la contrición en el corazón y permiten que fluya la confesión. Somos atraídos hacia Él, como nos dice Oseas 11:4. Y vamos a leer todos juntos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Somos atraídos a Dios con cuerdas de amor. Acudimos con corazones llenos de esperanza, pues aquel a quien acudimos nos espera, como en el caso del hijo pródigo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia o han oído sobre la historia del hijo pródigo, pero la historia del hijo pródigo cuenta que el hijo se fue de la casa, malgastó todo el dinero que le había dado su padre, su herencia, y después que ya se lo había malgastado todo, quería y deseaba comer hasta las algarrobas de los puercos, hasta la comida echada a perder de los puercos. Pero dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Y regresó. ¿Y qué hizo su padre? Le dijo, vete de aquí, te gastaste todo tu dinero, ahora miras cómo le haces. Así como hacen muchos padres hoy en día. Se van los hijos y luego ¿qué hacen los padres? Así como te fuiste, así miras cómo le haces, pero a mi casa ya no vuelves. Este padre no hizo eso. Este padre fue movido con compasión, y corrió hacia su hijo y lo abrazó y le dio la bienvenida por haber regresado al hogar. Esto lo puede encontrar en Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. El mayor deleite de Dios es perdonar. Él llama a los ángeles celestiales a celebrar cada vez que una persona se confiesa. Ahora se preguntará usted, ¿qué es lo que hacemos
confesión. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para confesarme? Para hacer una buena confesión son necesarias 3 cosas. Si usted está apuntando, si alguien está apuntando, puede apuntar esto. Número 1, un examen de conciencia. Número 2, tristeza. Y número 3, una determinación de evitar el pecado. El número 1 es un examen de conciencia. Este es un tiempo en el que el alma llega a estar bajo la mirada de Dios y ante su silenciosa y amorosa presencia. Tal alma es traspasado hasta los tuétanos y llega a estar consciente de las cosas que deben ser perdonadas y arregladas para continuar amando a aquel cuyo cuidado ha sido tan constante. En esto, nosotros invitamos a Dios a que nos muestre cuál fue nuestro pecado, en qué le fallamos. Es un examen de conciencia que decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué cometí este pecado? Y entonces Dios nos llega a mostrar todo lo que hemos hecho mal. El segundo paso para la confesión es la tristeza. Y esta es necesaria en una buena confesión. Juan 21:17 nos dice, Juan 21:17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aleluya. Yo quiero que vuelva a leer este texto, todos unánimes, juntos, en voz alta. Pero antes de leerlo, quiero decirle que Pedro, en este texto específicamente, se entristeció porque antes de la muerte de Jesús, Jesús le había profetizado y le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y es por eso que tenían esta conversación. Y es por eso que Pedro se entristeció. Ahora quiero que me acompañe y leamos todos juntos. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como podemos ver, la tristeza es necesaria en una buena confesión. Pedro se entristeció y sintió repugnancia por lo que había hecho. Me imagino que en ese momento que estaba frente a Jesús dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Si yo tantas veces dije que yo moriría por ti. Oh, gloria a Dios. La tristeza, cuando se relaciona con la confesión, no es fundamentalmente una emoción. No es porque nosotros queramos llorar, sino que lloramos porque sentimos repugnancia por lo que hemos hecho. Sentimos aborrecimiento por haber cometido el pecado. Es un profundo reproche por haber ofendido el corazón del Padre. Aleluya. Esta tristeza es un asunto de la voluntad antes que de las emociones. Aleluya, gloria a Dios. El tercer paso es una determinación de evadir el pecado. Es el elemento tercero y esencial de una buena confesión. En la disciplina de la confesión le pedimos a Dios que nos conceda el anhelo de una vida santa y el odio hacia una vida impía. Tenemos que desear que Dios nos venza y domine. Tenemos que sentir una determinación de evadir el pecado. Si ya lo hicimos una vez, después de confesar, tenemos que hacer lo más posible que esté en nuestras manos para no volver a cometer ese pecado. Como le dije anteriormente, muchos de nosotros agarramos el pecado como algo natural en nuestra vida. Y vamos ahí felices, cantamos, oramos, y estamos en pecado. Y no tenemos vergüenza por lo que hacemos. Pero cuando tú te confiesas, tienes que tener una determinación de evitar ese pecado, de evadir ese pecado. Si ya lo hice una vez, Dios, no permitas que yo lo haga otra vez.
y haz todo lo posible que esté en tus manos para alejarte de ese pecado. Recordemos cómo es el corazón del Padre. Él es como un pastor que se arriesga con cualquier cosa con tal de hallar a la oveja perdida. No tenemos que hacer que Dios esté dispuesto a perdonar. En efecto, Dios es el que está trabajando para hacer que nosotros estemos dispuestos a buscar su perdón. La confesión comienza con tristeza, pero termina con gozo. Hay alegría en el perdón de los pecados, pues el perdón trae como resultado un cambio de vida. Luego está un asunto práctico, que dirá usted, entonces, ok, ya me hablaron sobre la confesión, me tengo que confesar y todo, y tengo que sentir tristeza, tengo que meditar sobre lo que hice y tengo que evitar el pecado. Pero ¿a quién voy para confesar? Ahora yo quiero que mire a su hermano, al que tiene al lado, pero mírelo, mire al hermano que tiene al lado. Por eso muchas veces cuando le preguntamos por el nombre de los hermanos, ¿quién es el hermano Carlos? ¿Y ese Carlos vendrá a esa iglesia? ¿Vendrá a esta iglesia? ¿Quién será ese Carlos? ¿Será este que tengo al lado? ¿O será este o el que está atrás? ¿Será el que está cantando? Y no se sabe el nombre de nadie. Por favor, mire al que tiene a su lado. Mire al que tiene a su lado. Porque a esa persona le puede confesar usted. Sí, Señor. Desde el punto de vista teológico, es muy correcto decir que todos los creyentes podemos recibir una confesión, pero igualmente tenemos que tener cuidado, porque no todo creyente tendrá suficiente empatía y comprensión. Aunque es algo inafortunado, es un hecho de la vida que algunos individuos son incapaces de guardar una confidencia. Otras personas, cuando nosotros le contemos nuestros pecados, estarían horrorizados y dirían: lárgate de mi casa, no quiero hablar con gente pecadora, yo solo acepto santos en mi casa. Con esas personas tenemos que tener cuidado. Otros, al no entender la naturaleza ni el valor de la confesión, tratarían de no hacer caso diciendo: bueno, hermano, ese pecado no fue tan grande, seguro Dios te perdona. Hay personas que hacen cosas peores que tú. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Volvemos a pecar. No es tan grande, volvemos y pecamos otra vez. Y muchas personas hacen eso porque no han entendido la naturaleza de la confesión. Amén. Tratan de calmarte diciendo: no ha sido tan malo. Con esas personas nunca debemos de ir y confesarnos. Afortunadamente para nosotros hay muchas personas que sí entienden y se deleitan en servir de este modo. Y Dios encuentra a esas personas para nosotros, para revelárnoslas y para que las encontremos. También las encuentran quienes observan y ven evidencias de una vida en fe, y miran el poder de Dios en esa persona para perdonar y exhibir el gozo del Señor en sus corazones. Ahora, si usted quiere confesar, los pastores pueden ser una opción para que usted venga, se confiese. Pero muchos hermanos sienten que como que los pastores también como que ya están en el cielo, ya están a punto de que Dios se los lleve. Pero si usted entonces tiene temor de confesarle a los pastores, puede confesarle a su hermano, pero no a cualquiera. Ahora, lo que usted tiene que ver en un hermano para confesar es si tiene madurez espiritual. Diga, repita conmigo: madurez espiritual. ¿Qué significa la madurez espiritual? Que esta persona está constante en los cultos, que esta persona ora, ayuna, clama, toma privilegios. Si una persona solo es dominguera, que solo viene los domingos, no creo que esa persona tenga el poder de recibir una confesión. La persona a la que usted le va a hacer la confesión tiene que tener sabiduría. Diga sabiduría. Tiene que tener compasión. Diga compasión. Sentido común. La capacidad de mantener confidencialidad y un sano sentido del humor. Muchos pastores, aunque no todos, pueden servir de este modo, y a menudo las personas comunes
y sin título ni posición alguna son las que mejor reciben una confesión. Pero ¿qué ocurriría si hay una ofensa o un pecado tan grande que nosotros tenemos miedo de confesar y queremos confesar, pero sabemos que ese pecado es tan horrendo que sentimos vergüenza de confesarlo? ¿Qué pasa entonces? Si nosotros no tenemos el valor para decir ese pecado, entonces lo único que tenemos que hacer es ir y confesarnos, pero de diferente manera. Entonces lo que vamos a decir al hermano es lo siguiente: necesito tu ayuda, hay un pecado que no puedo confesar. Entonces el amigo confesor adoptará el medio más fácil para sacar de su madriguera a la bestia salvaje que te devoraría. Lo único que tendrás que hacer es contestar con un sí o un no, pero tienes que decirle: he pecado, pero no sé cómo decirlo y me da vergüenza y me quiero confesar, pero no tengo el valor para decir el pecado. Entonces lo único que usted va a hacer es responder con sí o no a las preguntas que se le hagan para usted poder recibir el perdón y para que desaparezca tanto la condenación temporal como la eterna y se recupere la gracia de Dios y la paz de la conciencia. Ahora, estos consejos que le voy a dar es para que si un hermano llega con usted a confesarse, si un hermano llega contigo y se quiere confesar, aquí le voy a dar unos pasos que usted puede hacer para recibir esa confesión. El primer paso que nosotros tenemos que hacer para recibir la confesión es saber que nosotros somos pecadores, que hemos pecado, que todos, cada uno, hemos sido pecadores. Está bien si ya reconciliaste, aceptaste a Dios, te bautizas, tomas privilegio y unas horas, pero tú me puedes asegurar que no has pecado. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo no he pecado? Ahora, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir: yo he pecado? Amén. Esta es la iglesia que Dios busca. Yo pensé que ni uno iba a levantar su mano, pero esto me alegra, porque eso quiere decir que usted está recibiendo esta palabra. Y es la iglesia que Dios busca, no una iglesia de hipocresía, no una iglesia de hipócritas que vienen y se sientan y dicen: soy un santo, Dios llévame como Elías al cielo. No, porque entonces hacemos a Dios un mentiroso. Todos somos pecadores, cada uno de nosotros, por una mentira, y aunque sea la más pequeña, con eso ya pecamos. Entonces esto es lo que tenemos que comprender cuando vamos a recibir una confesión, que somos pecadores antes que el que vino a confesarnos. Tenemos que recordarnos de esto siempre: soy pecador, soy pecador. Y cuando venga el hermano a confesarte, no vas a tener la valentía de decirle: soy más santo que tú, porque sabemos que somos pecadores igual que a nuestro hermano. Gloria a Dios. Pero hay muchas personas que cuando alguien le confiesa algo, dice, y llega la persona y le dice: hermano, viera que estoy pasando por algo difícil, ¿será que usted me puede escuchar unos minutos? Lo escuchamos y hacemos todo lo de la confesión, y luego corre con el otro hermano: viera lo que está pasando aquel y lo que me confesó. Y así se sube al altar y así dice que ayuna y ora. Eso no debemos de hacer, hermanos. Tenemos que guardar todo en secreto. Si ya nos confesaron, tenemos que entender que nosotros somos pecadores también, y tenemos que guardarlo en secreto como lo haría Dios, porque eso es un don que Dios nos ha dado, el guardar las cosas en secreto. Pero también es algo importante que mientras alguien te esté confesando, tú estés orando en secreto. Mientras la persona te esté confesando, tú en tu mente vas a estar: Dios, guárdame de todo pecado, porque tenemos que estar orando. Que Dios, te ruego que sanes a esta persona de sus heridas, pero también te ruego que me guardes a mí de recibir toda carga que trae esta persona. Entonces solamente así esa carga es filtrada y Dios recibe esa carga y la destruye por completo. También le quiero decir el testimonio de una mujer que cuando fue con el pastor, y es un testimonio
testimonio pequeño, fue con el pastor y se confesó también. Se confesó y le dijo su pecado y terminaron. Entonces el pastor sintió la necesidad de quedarse en silencio. Y se quedó en silencio por un momento. Entonces la mujer le confesó otro pecado mayor que ella llevaba. ¿Por qué? Porque se quedó en silencio y Dios le puso ese sentir. Muchas veces nosotros tratamos de, el hermano está llorando ahí, es que hice este pecado. Entonces nosotros tratamos de, pero no es tan malo, hermano, no es tan malo, Dios lo va a perdonar. No debemos de hacer eso. Si alguien te está confesando, punto número 1, tienes que saber que eres pecador. 2, tienes que aprender a quedarte en silencio para no interrumpir este proceso. Amén, aleluya. Punto número 3, tienes que estar orando por el penitente y tienes que estar pendiente. Y esto es necesario, por lo que les digo que tenemos que estar en silencio. Aleluya. Porque cuando nos estén confesando el pecado, nosotros tenemos que oír la palabra clave, la palabra por la cual ellos vinieron a nosotros y por la cual necesitan sanidad. Finalmente, es bueno que usted también ponga manos sobre la persona, que ore y que no solo le dé consejos. Vamos a leer Juan 20, 22 al 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Leamos todos juntos. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Se pide a Dios que sane las heridas internas que el pecado ha causado. Lo mejor es acompañar esta oración con imposición de manos. Imagínate el acto mediante el cual Él realiza la sanidad y dale gracias a Dios por ello. La disciplina de la confesión pone fin a la vanidad. Dios está creando una iglesia que abiertamente confiese su fragilidad humana y conozca la gracia de Cristo que da perdón y poder. La sinceridad conduce a la confesión y esta conduce al cambio. Que Dios le dé una vez más gracia a la iglesia para que recupere la disciplina de la confesión. Gloria a Dios. Ahí donde está ahora, quiero que cierre sus ojos. Cierren todos sus ojos un momento. Y si usted no cierra sus ojos, le voy a llamar por su nombre porque quiero que todos cierren sus ojos. Por favor, todos cierren sus ojos y nadie los abra hasta que yo le indique. Si alguien lo tiene abierto, le voy a llamar por su nombre para que lo cierre. En esta hora, yo quiero que se imagine. No abra sus ojos por ningún motivo. En esta hora quiero que se imagine que va manejando, ya sea para su trabajo, o para la lavandería, o va de compras con su familia, o va en el ride de un amigo para su trabajo, y de repente se le atravesó un tráiler. Imagínese que va con su familia ahí para el trabajo, y de repente ahora todo se encuentra oscuro. Usted fue atropellado por un tráiler y ahora todo está oscuro. De repente abres tus ojos y miras que estás en otra realidad. Ahora te encuentras ante el Padre y Él te dice: ¿cómo te llamas? Usted procede a decirle su nombre y Él te responde: ¿qué hiciste por mí en la tierra? ¿Qué hiciste con el tiempo de vida que te di? ¿Qué hiciste mientras estuviste en la tierra por mí? ¿Qué hiciste? Y usted, al no encontrar nada que decir, Él te dice: tu nombre no
Si usted siente que está mal y le ha fallado a Dios, todos con sus ojos cerrados, por favor, levante su mano derecha si ha sentido que le está fallando a Dios. Amén. Le invito a que se ponga de pie, pero mantenga sus ojos cerrados. Póngase de pie y mantenga sus ojos cerrados. Ahora yo quiero que meditemos en qué estamos haciendo mal. Dios, por favor, muéstrale a estas personas qué es lo que están haciendo mal. Muéstrale sus pecados. Por favor, póngase de pie. Póngase de pie. En esta hora, con sus ojos cerrados, mediten lo que está haciendo mal. Dios, revélales qué es lo que están haciendo mal. Y ahora revélales, Padre, en qué área de su vida te están fallando. Quiero decirle que nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para venir y reconciliarte. Nunca es tarde para aceptar. No esperes que un tráiler te atropelle y te deje medio muerto, donde en el hospital te tengan que cortar las dos piernas, donde en el hospital te tengan que cortar las dos manos y luego vengas a la iglesia. Padre, ahora sí te quiero buscar. Ahora sí, Padre. Escriba mi nombre. No esperes que Dios te deje en una silla de ruedas. No esperes que Dios te deje manco, ciego, donde tú digas: ahora sí quiero levantar mis manos. Ahora sí quiero danzar. Ahora sí quiero orar. Pero ya no puedas abrir tu boca. Soy pecador. Hoy es el tiempo. Ven a Jesucristo. Él te llama y te dice: hijo, hija, nunca es tarde para arrepentirte. Si usted hoy le quiere entregar su vida a Dios o quiere reconciliar, le invito a que pase al frente en esta hora y vamos a hacer una oración. Pero pase al frente, por favor. Pase al frente todos los que quieran reconciliar una vez más. No sea que saliendo de esta puerta te atropelle otro carro, te atropelle un tráiler y sea demasiado tarde para ti. Ven ahora al Espíritu Santo. No sea que esta palabra haya sido para ti y Dios te dio una última oportunidad para que te reconciliaras. Si has tomado la decisión de reconciliarte o aceptar a Jesús en tu corazón, por favor, ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos un momento y repitas esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, Dios eterno, hoy me acerco ante tu presencia para decirte que yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde el principio, y que estoy arrepentido de mis malas obras, y deseo que perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido. Por eso vengo hoy ante ti para pedirte que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida. Creo en mi corazón que tú enviaste a tu único Hijo, Jesús, a la tierra para morir por mí en una cruz, y que su sangre limpia todos mis pecados, y que Él no solo murió, sino que también tú le levantaste de los muertos. Te confieso que acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te doy mi vida a ti, Señor Jesús, para que tú me cambies y sea mi vida para ti. Y desde este momento ayúdame para que pueda servirte y amarte hasta que tú me lleves en gloria. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque moriste por mí en una cruz. Gracias porque diste tu vida por mi vida y cargaste en ti todos mis pecados, todas mis enfermedades, todos mis castigos.
Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo por mí. No tengo nada que darte, solo mi vida, y hoy te la doy a ti. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Ahora el único paso que te queda es el bautismo, para que tu fe sea completada, para que tu salvación sea completada. Y ahora les despido con unas palabras que se encuentran en Juan 5:14. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima transmisión, video o prédica. Dios les bendiga.